Muy buenos días, estimados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por permitirnos nuevamente reunirnos en torno a su palabra. Vamos a dar inicio a nuestro devocional de escuela dominical, escuchando esta alabanza a Dios que se llama Creo en Dios. ¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar
Pues bien, hermanos, después de haber escuchado este hermoso canto, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a dar gracias a Dios por este día. Señor y Dios nuestro, en esta mañana nos sentimos gozosos al podernos reunir, Señor, en torno a tu palabra. Gracias, Señor, por la vida que nos das y por este tiempo que nos permites de reflexión. Te pedimos que en esta hora nos des oídos atentos y un corazón dispuesto para escuchar y recibir esta reflexión que tú nos das a través de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú seas con nosotros y que tu palabra sea viva y eficaz en nuestra vida y que llegue hasta partir nuestros huesos, Señor, y llegue hasta nuestros tuétanos y que podamos tener un discernimiento de tu palabra para nuestra vida. Quédate en esta mañana con nosotros, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, ahora les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Génesis y vamos a tener nuestra reflexión en el capítulo 24, versículos del 1 al 14, y le pido para esto a mi hermano Alejandro que nos lea esta porción bíblica. Génesis 24, versículos 1 al 14. Buenos días, hermanos. La palabra del Señor dice así en Génesis capítulo 24, versos del 1 al 14. Abraham busca esposa para Isaac. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no volverás a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento, solamente que no volverás allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puso en camino. Llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua, y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Amén. Damos gracias a Dios por la lectura de su palabra y por la disposición que tiene nuestro hermano Alejandro de hacer la lectura de la misma.
Vamos, hermanos, en esta mañana a reflexionar en este pasaje bíblico al que como título lleva Abraham busca esposa para Isaac. Pero dadas las circunstancias y al leer esta porción bíblica, a este devocional lo he titulado ¿Quién dirige nuestra vida? Porque en esta mañana vamos a ver que en este pasaje bíblico no solo se relata cómo Abraham busca esposa para su hijo Isaac, sino que también trata de cómo Dios dirige nuestras vidas para bendición, para entrar en una relación firme de amor inagotable, para tomar decisiones viviendo bajo la mano y la dirección de nuestro Dios. A lo largo de estos devocionales del libro del Génesis, hemos aprendido que tenemos libre albedrío. Hemos aprendido que también somos libres para elegir lo que queremos en esta vida. Y que cada vez que nosotros elegimos, también debemos responsabilizarnos de nuestras decisiones. Pero hay algo importante que decir en esta mañana, que cuando le pedimos a Dios que Él sea quien nos acompañe en nuestro diario vivir y que Él dirija nuestros pasos en la dirección correcta, nosotros, hermanos, seguimos siendo libres, pero la diferencia es que somos libres con la guía de nuestro Dios. Cuando nosotros permitimos que Dios nos dirija, Dios hace que todas las cosas que suceden en nuestra vida sucedan para bien. Estimados hermanos, nosotros no vivimos por suerte o por azares de la vida. Cuando leemos la historia de Abraham, vemos que su vida, cuando él clamó a Dios, siempre estuvo bajo la dirección de Dios. Obviamente también vimos que hubo momentos en que Abraham eligió para sí mismo y por sí mismo, y que no le fue muy bien. Pero cuando Abraham se ponía bajo la dirección y bajo la soberanía de Dios, Dios le daba su providencia. Es decir, tenía cuidado de Abraham. En este pasaje bíblico y en todo el capítulo leemos precisamente que cuando Dios dirige nuestro diario vivir, Él nos bendice. ¿Y por qué nos bendice? Por el simple hecho de creer en Él y por el hecho de que somos sus criaturas. Porque Dios, hermanos, nos muestra su amor a través de su pacto que es inagotable. ¿Y cuál es ese pacto? El que Él envió por amor a su Hijo. Él prometió enviar a un Salvador. Y cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, encontramos que podemos tener una grande bendición, que podemos llevar vidas victoriosas a través de nuestro Señor Jesucristo, que es quien intercede por nosotros ante nuestro Creador. Y así lo hizo Abraham. Abraham creyó plenamente en Dios y confió en Él. En este pasaje bíblico del capítulo 24, en los versículos 1 al 14, vamos a encontrar que Dios quiso bendecir a Abraham. ¿Cómo? Pues primero dándole a Isaac, que era el hijo de la promesa. Cuando Abraham
creyó en esta promesa que Dios le había dado, Dios le bendijo abundantemente. También en esta misma porción bíblica vamos a encontrar que Abraham, al ir teniendo esa comunión más de cerca con Dios, él pudo tener una madurez espiritual. Y de la misma forma sucede con nosotros. Cuando nosotros decidimos creer en Dios, nuestra madurez espiritual aumenta. Y nuestra madurez espiritual, hermanos, se mide por nuestra confianza en Dios. También nuestra espiritualidad crece cuando nosotros leemos su palabra y discernimos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Cuando Abraham tuvo confianza en Dios y entendió lo que Dios le quería decir, él también pudo madurar espiritualmente. Y de esa manera también sucede en nuestra vida. Cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros nos acercamos a Él, las bendiciones de Dios se manifiestan de manera abundante en nuestra vida. Cuando nosotros queremos tener esta relación con Dios, nosotros también tenemos la obligación de clamar a nuestro Dios para tener una oración sincera, para entregarnos a Dios totalmente y como decía el apóstol Pablo, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Es decir, que nadie nos obliga, sino que conscientemente nosotros nos acercamos a Dios para pedirle a Él, para estar quebrantados delante de Él y decirle de lo que tenemos necesidad. Es decir, cuando nos presentamos a Dios con una oración sincera, tal y como lo hizo en el capítulo 24, en el versículo 14, el siervo de Abraham, donde dice que él tuvo que orar también a Dios. Desde el versículo 12 dice, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Y ya en los versículos 13 y 14, él le pide a Dios que le pide a Dios que lo que él está diciendo en su oración así se cumpla y que si es así, entonces él va a entender que Dios le está dando una respuesta. Esto quiere decir, hermanos, que cuando nosotros llevamos nuestras peticiones delante de Dios, debemos de hacerlas con un corazón sincero, así como lo hizo el siervo de Abraham. También anteriormente en el versículo 7 vemos que Abraham tenía plena confianza en Dios. Voy a leerles la segunda parte de este versículo 7, donde, donde Abraham le dice a su siervo que Dios iba a enviar un ángel delante de él para que él pudiera traer de la tierra de donde Abraham había salido una mujer para su hijo. Es decir, que Abraham estaba confiando plenamente en su Señor. Y eso es lo que también Dios exige hoy de nosotros, que confiemos en Él, que queramos tener esa relación de amor con nuestro Creador. Y finalmente, hermanos, también podemos decir lo siguiente, que cuando nosotros hacemos todas estas cosas, que es confiar en Dios, creerle a Dios, querer tener esta relación espiritual con Él
y que en oración nos entregamos a nuestro Señor, entonces Dios también da su providencia, es decir, que Él cuida de nosotros y que todo lo que sucede en nuestra vida sucede para tener vidas victoriosas en Cristo, a través de Cristo, y poder así tener una comunión plena con nuestro Creador. Estimados hermanos, esta mañana esta reflexión de este pasaje es hermosa porque vemos cómo, así como Abraham tuvo que pasar por varias cosas de incredulidad, a veces de que él tomó decisiones incorrectas, también vemos cómo un día Dios cambió totalmente a este hombre y que Abraham fue verdaderamente entregado a Dios y Dios pudo darle su bendición. Finalmente vemos en este capítulo 24, en el versículo, en el último versículo de este capítulo, vemos que esta historia, que es una historia de amor, que es una historia en donde Abraham manda a buscar una esposa para su hijo, termina en con un final feliz, así como terminan esos cuentos de hadas que dice, y vivieron felices para siempre. En el último versículo del capítulo 24, que es el versículo 67, dice que el siervo de Abraham dice, y la trajo a Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Es decir, Isaac no conocía a Rebeca, Rebeca tampoco conocía a Isaac, pero en ese confiar en Dios, en ese creerle a Dios, tanto Isaac como Rebeca fueron personas que Dios unió en su amor, en el amor espiritual, pero también en el amor humano. Entonces vemos cómo cuando nosotros nos dejamos llevar por bajo la dirección de Dios, bajo su cuidado, Dios nos tiene grandes bendiciones y por cierto muy hermosas, como en este capítulo 24, donde estas dos personas, Isaac y Rebeca, se conocen y esta historia tiene un final feliz en este capítulo. Entonces, la reflexión de esta mañana, hermanos, es que podamos tener esta comunión con nuestro Dios, que podamos decirle a Dios que Él dirija nuestros pasos cada día de nuestra vida y que no tengamos miedo a perder nuestra libertad, porque nuestra libertad, nuestro libre albedrío está ahí, solamente que dirigido bajo la mirada de nuestro Dios y bajo su dirección, y que en esos dos aspectos no vamos a fallar al blanco. Entonces, que podamos permitir que el Señor dirija nuestra vida para poder llegar al objetivo o a la meta teniendo un final feliz. Gracias hermanos en esta mañana por esta reflexión y vamos a orar. Eterno Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque en tu palabra en verdad encontramos palabras de vida. Encontramos guía, encontramos dirección y, Señor, sabemos que cuando tú diriges nuestras vidas, podemos ir de victoria en victoria. Te pedimos en esta mañana que tú seas quien dirijas la vida de cada uno de mis hermanos y mi vida también, Señor, y que podamos darte ese lugar, ese espacio para que tú estés con nosotros y nosotros contigo.
Quédate en esta hora, bendícenos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Pues gracias, hermanos, por este tiempo y ahora nos vamos a nuestras respectivas clases en la escuela dominical. Que tengan un bendecido domingo.